Pues bien, pensamiento y lenguaje son lo mismo, solo que ese diálogo interior sin voces del alma consigo misma recibió de nosotros el nombre de pensamiento. Así es del todo. Mas ese río que del alma por la boca sale con sonido se llama lenguaje. Es verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ovejitas Antagónicas, en el que voy a hablar sobre el espíritu de la filosofía y específicamente esta idea que me parece fundamental para la filosofía, que es la filosofía de la praxis, como aquellas ideas que están volando permanentemente, inmanentemente, desde el pensamiento y el mundo celeste e inteligible, tienen un aterrizaje tangible. Entonces, bueno, ¿cómo llegó a esto? Primero voy a contarles cómo llegó a esto. Por cierto, acabo de leer una frase del sofista y voy a hablar más que todo de cómo este texto, que es el sofista, recoge esta idea de la filosofía, este espíritu que realmente caracteriza a la filosofía en el sentido negativo que tiene, pero no en el sentido negativo de una cierta maldad o una cierta oscuridad que hay en la filosofía, que sí la hay, eso lo vamos a ver un poco, pero se trata más de este movimiento de la filosofía, o sea, hay una negatividad, esto lo voy a explicar cómo el movimiento de la filosofía es negativo y se contrapone completamente a cualquier cosa que sea positiva, que es completamente antifilosófica. Positiva no es tanto del sentido de que todo es lindo y todo es bello, positivo es más que todo lo que está dado y aceptamos como algo dado y puesto, porque sí, eso es algo positivo. Eso es lo positivo, entonces eso es a lo que se contrapone siempre la filosofía, siempre se va moviendo, a pesar de que, como lo vamos a ver un poco también, bueno, la tradición juega un papel muy importante en esto y evidentemente hay una tradición filosófica, pero a pesar de que hay una tradición, la filosofía tiene como esta idea de cómo se va configurando ella misma a través de, pues, por supuesto, los actores que la mueven, y no solo la filosofía, sino al espíritu humano, al espíritu en general, al espíritu del mundo, a todo, vamos a decir, a esta totalidad de lo que es el ser, ¿no? Todo, ¿no? Esto, bueno, aquí vamos a ir viéndolo un poco más detenidamente. Pero bueno, pues comienzo primero por esto, por el sofista, porque, bueno, estuve viendo este texto, estuve revisando varias cosas y ¿qué encontré aquí que me interesa en cuanto a la filosofía de la praxis? Primero es la idea de movimiento, ¿verdad? Esta idea de movimiento que este autor, bueno, el traductor García Vaca, traduce esta noción como movimiento. Otros la traducen como cambio, en la editorial Gredos se traduce como cambio, pero me gusta más esta idea porque está más anclada a lo que estamos viviendo ahorita, a lo contemporáneo. Entonces, por eso me parece que la idea de movimiento es un poco más acertada, ¿verdad? Me parece que es un poquito más acertada. Entonces, bueno, además, en este texto también recoge un poco muchas discusiones de las que se van a desarrollar más adelante algunos filósofos. Creo que dejé mi agua por allá afuera, pero bueno, ahorita la busco. Hay muchos filósofos que recogen muchas de estas discusiones y precisamente también voy a rescatar un poco a estos pensadores
sobre todo a los que giran en torno a la filosofía de la praxis. Entonces, bueno, eh, me parece que va a ser fundamental rescatar a estos pensadores, no solo porque precisamente tienen un gran pensamiento desarrollado a partir de, de toda esta tradición que nos han dejado, pero también porque este es un texto que atraviesa prácticamente toda la filosofía. Primero Platón se está, obviamente, ya sabemos que la grandeza que tiene Platón es que él mismo se corrige a sí mismo, texto tras texto, y eso es algo que lo vemos muy poquito, lo vemos muy poco. Entonces es interesante que, bueno, él se está ya planteando ciertas cosas, está modificando ciertas cosas que la vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo, pero sobre todo también va a recoger ciertas discusiones. Hay una que es la de la que yo voy a partir, que me parece fundamental, es la de en cuanto a los materialistas y los idealistas. Porque sabemos que en el mundo contemporáneo esto ya sucede, ya sucedió esta discusión, ya está sucediendo, pero es que esto ya venía desde mucho, desde la antigüedad. Entonces, yo recojo eso, ¿no? La relevancia que posee el sofista dentro de la comunidad filosófica y lo interesante que está anticipando cosas que ya se van a discutir después. Y la más significativa, tanto a nivel nociológico del conocimiento, pero también como poesía un poco, es poético que se recoja esto de esta manera, esta profunda división entre estos dos gigantes, los dos polos opuestos en los que siempre tendemos a dividir las cosas, ¿no? En este caso son los materialistas y los idealistas. Esta oposición no solo se ha presentado en el desarrollo del pensamiento filosófico, también estuvo presente en la narrativa de diferentes mitos. De un lado se plantan los que arrastran todo lo inteligible y celeste a la mera naturaleza inanimada. Estos afirman que únicamente existe lo que ofrece choque y contacto, aquello que tiene determinaciones, aquello que se puede palpar. Estos únicamente, estos afirman que únicamente es exacto. Por otra parte, y desde un espacio muy discreto, esto es interesante como lo comenta Platón, desde un espacio muy discreto, porque él dice que los idealistas son más mansos, y eso es interesante porque sí, normalmente el materialismo va a tener una visión ya hasta la contemporaneidad, como por ejemplo, bueno, negar la existencia de Dios. Y obviamente sabemos todos que negar la existencia de Dios tiene consecuencias catastróficas en muchos sentidos. O sea, se pierde todo, se pierde la idea de moral, se pierde la idea de cómo nos configuramos dentro de la sociedad. Entonces, bueno, precisamente para allá, para esa discusión, van los materialistas. Bueno, muchos de los materialistas negarían la existencia de Dios, algunos. Hay muchos tipos de materialistas, quizás hay otro tipo de materialistas que de repente intenta hacer una especie de mezcla entre el materialismo y el idealismo. Pero bueno, eso no es para esta discusión, pero el punto es como ya Platón está dejando esto, ¿no? De un lado se plantan los que arrastran todo lo inteligible a esto. Por otra parte, y desde un espacio muy discreto, estos se mantienen en un lugar muy elevado e invisible, pero afirmando que lo real son las formas incorpóreas, o sea, lo real es esto, ¿no? Lo que no podemos tocar, algo que está más allá. Entonces vemos ahí la constante disputa. Eso, bueno, de hecho, eso lo podemos encontrar en Hesiodo, en la Teogonía de Hesiodo. Hay un pasaje específicamente hacia, hacia las páginas del 6.5, 6.7.5. Ahí se encuentra como esta oposición, ¿no? En esa batalla entre los materialistas y idealistas. ¿Qué pasa entre los idealistas? ¿Qué pasa? Que para esta discusión Platón funge como mediador con el fin de lograr un acuerdo entre materialistas e idealistas. Para ello necesita que los primeros admitan que existe algo incorpóreo y así dar cuenta de eso que puede hallarse al mismo tiempo en aquello
incorporal y en lo que por naturaleza tiene cuerpo. Todo apunta a que se trata del alma encarnada en el hombre que posee una cierta potencia para accionar y padecer. Luego, al considerar a los eidófilos, Platón distingue, porque ya hablamos de los materialistas, hablamos de que ellos necesitan aceptar esto en la discusión. Platón, ellos hace que lo acepten, luego tiene que traer a los eidófilos al terreno de los materialistas. Por eso, Platón distingue primero entre la esencia preeminentemente real, comunicada en el alma mediante el razonamiento, y los modos del ser expresados en el devenir del cuerpo, en el fluir de las emociones y los sentimientos. Es interesante porque aquí ya estamos viendo que incluso este fluir de las emociones también se produce en el alma, también llega al alma, ya lo vamos a ver. Entonces, de alguna forma, él está intentando unir estos dos polos opuestos que aparentemente se dividen. Es interesante que García Vaca traduce de la categoría devenir como engendramiento, como dar a luz algo. Eso es muy bello. Personalmente me gusta esta traducción por eso. Es muy bello porque está la idea de hacer, de acción. Entonces, por eso quiero llevar esto a ese lugar de la filosofía de la acción, de la praxis, donde el pensamiento y la acción se unen, ¿no? La sustancia se hace sujeto y el sujeto se hace sustancia. Mientras que la sustancia incorpórea, el alma, se piensa como inmutable. Sin embargo, hay noción de ella, hay noción de esta sustancia incorpórea gracias a que las dos son comunicables. Es decir, esta sustancia que es inmutable, que es inamovible, se comunica con el devenir, con aquello que está constantemente en movimiento en nuestro cuerpo. Se tiene que comunicar, hay una interacción y eso es lo que seguramente Descartes no leyó, ¿no? O incluso Descartes, que dice, no, bueno, son diferentes, son independientes, pero admite que hay una comunicación, hay un intercambio ahí. De esta manera, todos los entes presentarían la capacidad de padecer y hacer. Sin embargo, para los idealistas, el tipo de realidad de la esencia no puede corresponderse con lo que se manifiesta en el padecimiento y la acción. O sea, para ellos sigue siendo una realidad diferente. Aquí, lo otro que sí tiene determinaciones y que sí es palpable. No obstante, ahí es donde se hace patente la participación que tiene el alma del cambio y del movimiento, pues en la medida en que se acepta que ella conoce, esa actividad transforma tanto a lo conocido como a sí misma. Es decir, en la medida en que yo conozco algo, conozco esto, yo después de haber conocido esto ya no soy igual a antes de haber conocido esto. Y el objeto de conocimiento tampoco va a ser igual porque una vez que lo conozco, ese objeto forma parte, entra en otro ámbito, entra a otro estatus con respecto a las dos realidades, a su realidad y a la mía, porque ahora entra dentro de mi órbita y al entrar dentro de mi órbita, yo puedo elegir, o sea, puedo considerarlo y al considerarlo ya está formando parte y no solo formando parte, sino está siendo de una manera diferente a la que era antes este objeto, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que cambia tanto el objeto como la persona que conoce, ¿verdad? Entonces, tal cual lo afirma Platón, ser conocido ha de ser un padecer, en tanto que el conocimiento requiere un dinamismo para el acto de descubrir, el proceso de conocimiento participará tanto del padecer como de la realización de conocer. Así, el cambio se da principalmente en situación respecto al sujeto cognoscente. En la situación respecto al sujeto cognoscente, ya que el movimiento produce ciertas alteraciones en la experiencia de la conciencia. Por supuesto que sí. Y mucho más el tipo de conocimiento que ya tiene unas consecuencias completamente radicales para la forma de vivir. Está el ejemplo, uno de los ejemplos más fácil
y al mismo tiempo más contundentes es el de la experiencia sexual. Una persona que tiene esa experiencia y la conoce, una vez después de haber tenido ese objeto de conocimiento consigo, formando parte de él, y no estoy hablando solo de lo corporal, sino estoy hablando de la experiencia concreta, todo, una vez después de eso, la persona cambia completamente, o sea, su conciencia empieza a obrar de un modo diferente a como era antes, porque especialmente, y fíjate que el tipo de vivencia que tiene es no solo una vivencia muy trascendental, sino una vivencia que penetra, o sea, no, que penetra en el sentido más hondo, pero en un sentido hondo me refiero a que hay una conexión evidentemente íntima, pero no solo en el sentido corporal, sino me refiero más en el sentido almático. Evidentemente, eh, evidentemente cuando las personas se unen en su sexualidad y todo esto, hay una conexión en un sentido más allá de lo carnal. No quiero entrar en un tema ahí evangélico, no me gusta ese tema, pero sí, evidentemente entra en un tema más allá de lo que es el cuerpo. Entonces, eso que es tan fuerte, amigo, hace que la conciencia se libere a formas de actuar completamente distintas en el sujeto y por eso el sujeto es completamente diferente. Este es un ejemplo, ¿no? Por ello, la aproximación, ajá, imagínense, la aproximación al objeto de conocimiento nunca puede darse en un estado de reposo. Aquí hay una clara decantación hacia la idea de movimiento, porque es lo más relevante para el conocimiento. No solo se necesita el movimiento, sí, también necesitamos de algo para que el conocimiento se produzca. Necesitamos de una mezcla entre algo que está quieto e inalterable y algo que se está moviendo hacia él, ¿verdad? Sin embargo, lo quieto y lo inalterable en este caso, yo diría que no, o sea, no sirve, no me sirve. Entonces, por eso, el pensamiento filosófico se caracteriza por esa negatividad, no se caracteriza por ese estarse quieto, la negatividad, ese movimiento, eso lo vamos a ver. El saber emerge ante un alma que es dinámica, allí donde se presenta la necesidad de la actividad del alma como condición de posibilidad del aprendizaje, ¿verdad? Por esta razón, el cambio, la vida, el movimiento, la imagen, tienen algo real. Lo de la imagen lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Pero al reconocer ese argumento como válido, a su vez se cuestiona la cualidad estática de las formas inmutables en su grado máximo de realidad frente al intelecto y el cambio que se albergan en la vida del alma. Además, esto revela una cierta preeminencia del movimiento como uno de los géneros supremos que participan necesariamente del ser, pues para que algo tenga vida se necesita una acción que la produzca. Mientras que la visión monista sostiene que el ser es una sola cosa y el todo se identifica con esta unidad. Los pluralistas en su heterogeneidad los pluralistas en su heterogeneidad se revelan sosteniendo que la realidad es dinámica. Sin embargo, el género contrario, o sea, los los estáticos se le reclaman en su lugar en cuanto a lo que realmente necesita determinaciones y es inalterable, ya que sin esta forma todo el mundo se desvanecería al instante y no habría ninguna posibilidad de captar algo real y definido. El ser tiene que participar de un elemento definitorio que configure la textura y estructura de lo real. Aquí se sugiere una movilidad mezclada con el movimiento, pues que es evidente que no todo está quieto y tampoco el puro ser se mueve. Entonces aquí vemos que, bueno, Platón busca un equilibrio entre estos polos opuestos y esto es lo bueno y de los grandes filósofos, Hegel,
lo vamos a ver. Platón, que no busca esos extremos, estamos huyendo de eso. Y eso es algo que caracteriza muy bien a Platón. Pero en la medida que hay un reconocimiento de la oposición entre las ideas de movimiento y reposo, y sabiendo que al mismo tiempo ellos participan de existencia, se comprenderá que eso a lo que se llama ser es un género distinto de los anteriores mencionados. Luego, Platón cuestiona que si la idea de ente se diferencia del dinamismo y lo estático, entonces el ser en sí mismo no tendría la cualidad de moverse ni estacionarse. Es decir, estamos moviéndonos ya en tres ámbitos. Ya hablamos sobre la idea de movimiento, hablamos sobre la idea de lo estático y luego estamos diferenciando el ser de lo estático y el movimiento como una cualidad propia. Más todavía esta dificultad allí parece esta dificultad deja entrever la relevancia del eidos como idéntico y diverso de los que tanto el ser como el no ser guardan relación. Cuando se exponga con menor o mayor claridad a uno de estos dos, el vínculo que hay en la diferencia de ellos se reflejará tanto en una determinación inversamente proporcional a su contrario. Así lo enuncia Platón. Tanto el ser como el no ser comparten la misma dificultad. Nos queda la esperanza de que cuando uno de ellos se muestre, ya sea oscura y sea claramente, también el otro se mostrará. Y si no, no podemos ver a ninguno. Si no, no podemos ver a ninguno. De esta manera, la discusión desemboca en el modo en que las distintas ideas se vinculan entre sí y cómo es imposible que la participación de estos géneros sea nula o total. Platón asume que se trata de una comunicación parcial. Es decir, algunas formas comunican con unas entre sí y otras no. En ello consiste la armonización de las ideas, respecto a la cual la propia idea de armonía no solo advierte la posibilidad de reunión de una gama de diversas formas, sino que ella misma tiene que participar de 12 y 12 fundamentales para que esta sea posible, lo diferente y el movimiento. De ese modo, cada elemento que lo armónico engloba lleva consigo un desenvolvimiento en su actividad específica dentro de la configuración de la que forma parte. Esa especificidad, esa especificidad, esa especificidad la posibilita la idea de diferencia. Platón señalará que el único que está en condiciones de comprender y aplicar tal arte sería el que maneje la ciencia dialéctica, el filósofo, para el caso de las ideas supremas y generales. Sin embargo, para aquellas cuyo trabajo es concreto, debe haber un agente que se concentre únicamente en el engranaje propio de la naturaleza de su asignatura. Así, el músico, el pintor y el mecánico se dirigen a un área determinada del ser, pero Platón, como buen filósofo, se dio a la tarea de discernir entre los eidoses máximos sobre los cuales gira esta exposición, lo idéntico, el reposo, el movimiento y lo diferente. Entonces, aquí, cuando hablamos también de lo idéntico y lo diferente, se añaden como otros dos tipos de géneros nuevos que son diferentes de los otros. O sea, cada uno tiene su dignidad, ¿no? El movimiento por un lado, el reposo, el ser, la identidad y la diferencia. Entonces, sobre todo, la idea de diferencia va a ser muy importante para este texto a la luz de lo que vamos a comentar en cuanto a la filosofía de la praxis y el movimiento también. El principal atributo de ellos es que tienen participación con el ser, obviamente, porque existen todos. Además, cada uno de ellos es idéntico consigo mismo y porque es idéntico consigo mismo se diferencia de los otros. Es decir, la noción de lo que uno es conocida solo respecto a que ha descubierto a otro ente que no es él, a que se conoce realmente, se conoce, a que se conoce
se conoce otro ente que no es él, claro, que no es ese. De ese modo, el individuo adquiere noticias tanto de lo que hay en el mundo exterior, de aquello que él no es, y por tanto, por contraste, sí es en su mismidad. O sea, ahí se empieza a ver la idea de diferencia. Cuando yo reconozco algo en el mundo que no soy yo, ¿verdad? Y si yo reconozco eso que no soy yo, entonces puedo reconocer lo que sí soy. De esta forma, la esencia es un fenómeno particular de cada entidad que se separa y distingue interiormente de la existencia de otros entes singulares. Cuando se presenta, cuando se presenta la identidad entre los géneros, la forma que está predominando es la del ser. O sea, hay algo, ¿no?, entre ellos. Pero si las formas no comunican entre sí, la idea que está mediando entre ellas es la diferencia. Cuando hay diferencias, cuando no hay acuerdo, ¿verdad? Esto es muy fácil de entenderlo. Se verá que para que cada una tenga una identidad estable y definida es necesario que la idea de diverso, de lo diferente, medie para que cada género tenga su constitución heterogénea con respecto a los otros. Esto es fundamental, fundamental, porque aquí estamos viendo la idea de cómo existe lo diverso en una multiplicidad de cosas, ¿no? Y que hay muchas cosas que son diferentes. Esto va a ser fundamental para ver cómo responde la filosofía a estas corrientes totalitaristas y que lo ven todo como uno y que no puede hacer otra cosa de eso uno y esa unidad loca que se inventan. Así, la identidad no participa ni del movimiento ni del reposo porque de ser el caso, tanto el cambio como lo estático tendrían que cambiar su naturaleza. De la misma manera, entre el ser y la identidad no se presenta la comunicación, pues todas las ideas se identificarían entre sí y se perdería tanto la diferencia respecto de otros como la identidad consigo mismo. De esta manera, lo diferente penetra en cada género en su participación de lo diverso y no porque en su naturaleza lo sea, es decir, participa solo en su modo de vinculación entre ellos. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo porque está hablando de esta idea de cómo yo soy diferente y no porque yo soy diferente a lo otro, yo soy lo otro, sino porque soy diferente a lo otro, porque me relaciono de una cierta manera con eso otro. Y a lo mejor la relación que hay es una no relación. Pero, pero, yo reconozco eso. Lo reconozco. Cuando no lo reconozco es cuando yo pienso, no, bueno, no, solo existe una cosa, no existe más nada. Es decir, de esta manera Platón comprendió que el ser se enuncia en sí y por sí, pero también en cuanto a su relación con otra cosa. Si bien aquí Platón se refiere a los géneros supremos del mundo idético, lo mismo vale para aquellos objetos tangibles. Así, anticipa indirectamente una naturaleza del ser social en el contenido metafísico que guardan los objetos del mundo físico. Pero para que exista todo ello, tiene que haber un dinamismo que transforme a los objetos, tiene que haber un sujeto. Me falta un dinamismo y un sujeto que transforme a los objetos, a cada objeto, a los objetos y los diferencia. Es significativo que cuando Platón transita de la noción de diferencia a la del no ser, considere primero al movimiento como concepto. Así, al contraponerlo a su puesto, elimina la posibilidad de identidad enunciando lo que ese no es respecto a su contrario. Pero ese no ser que hay en el cambio es real porque sí participa del ser. De esta forma, la negación de la identidad no niega la existencia, puesto que se reconoce que el movimiento necesariamente existe. De esta forma, el cambio se presenta con la cualidad de ser al mismo tiempo idéntico y no idéntico. Esto es bellísimo. Esto es obviamente filosofía, ¿verdad? Y no hay contradicción aquí. Es interesante que aunque parece contradictorio, esta contrariedad logra explicarse gracias a que esta identidad Platón
la refiere en diferentes sentidos. Por un lado, es lo mismo referente a su participación con lo que es en sí de lo idéntico consigo mismo. Por otra parte, cuando se dice que se separa de la identidad, es por la comunicación con la idea de diferente que produce diferencias y no identidad. No produce igualdad, produce diferencias. En en ese enunciado, solo se afirma una comunicación y luego solo se niega la identidad. Lo que se niega es la identidad en la diferencia. Esto sigue siendo revelador respecto a la idea de cambio, pues como anteriormente se comentó, el movimiento no solo requiere la actividad de obrar, sino también el concepto de devenir, el empezar a ser y dejar de ser. Así tendría mucho más sentido que el cambio se haya situado entre lo que no es y lo que sí es, aquello que continuamente adviene al ser y deja de serlo. Buenísimo. La idea propia de movilidad, dejando de ser constantemente, tiene su estatus ontológico negativo, algo que no es. En este sentido, este es el sentido de lo negativo y de la idea del movimiento que hay en este caso. La idea de movimiento como devenir completamente, constantemente, siendo y dejando de ser ese movimiento, ese cambio, no se haya situado meramente en el ser, tampoco en el no ser, pero se haya más situado del lado del no ser y del lado de la diferencia. Por esto estas dos ideas son tan fundamentales para lo que quiero explicar en cuanto a la acción y en cuanto a la filosofía de la praxis, la idea de movimiento y la idea de diferencia. Me parece a mí que la idea de movimiento sin duda favorece la idea de la diferencia porque esta idea hace que todo se siga moviendo, valga la redundancia, se siga moviendo y al seguirse moviendo, nada es igual que antes. Todo sigue su marcha, sigue su curso y nada es igual. O sea, nunca por más que pensemos que vamos hacia el mismo camino o vamos por el mismo camino, nunca nada es igual. Siempre que estamos moviéndonos en el mundo, transitando por ciertos senderos, ese sendero cada vez que uno va pisándolo, deja huellas diferentes, produce diferencias estructurales en la materia y por lo tanto el camino no es el mismo que el recorrido anteriormente y el que recorrió antes que el que estuvo conmigo recorriéndolo. Entonces, por eso es lo que digo que que esta idea es fundamental, esta idea, y es una idea negativa que va mucho más hacia el no ser, hacia la diferencia. Por eso la idea de movimiento es una idea que tiene un estatus ontológico negativo, algo que no se identifica con el ser concreto y circunstancial, pero sí participa de él. Claro que sí participa porque obviamente se manifiesta, pero al manifestarse sigue produciendo diferencias estructurales, sigue produciendo diferencias y al producir diferencias va restando igualdad, va restando igualdad y va restando, no digamos que quita identidad, no la quita, no la elimina completamente, pero sí quita igualdad, ya nunca nada es igual que antes, no hay nuevos comienzos, por cierto. Produce diferencias estructurales en él como negación de ser, pues se mueve por la forma de la diferencia. Así, Platón logra distinguir una naturaleza distinta, con más claridad, entre lo uno y el todo. Esto apunta a que es posible pensar la realidad de forma diversa. Incluso parece sensato aceptar, obviamente parece sensato aceptar que lo que permite definir la realidad son las diversidades impresas en las texturas físicas de cada cosa en el mundo. ¿Verdad? Eso parece sensato. En ese sentido, no es casualidad que dentro de esta argumentación Platón considere la idea de lo bello en relación a la forma de la diferencia de la que participan las cosas que carecen de belleza. No es casualidad que Platón de repente viene hablando de todas estas ideas, movimiento, reposo, ser, identidad, diferencia, y de repente habla de la idea de belleza. No es casualidad. Esta idea es muy importante porque la idea de belleza encierra una idea de perfección y la idea de perfección es fundamental para la filosofía y especialmente para la filosofía del inicio de la modernidad. Es muy importante la idea de
perfección sobre todo, pero esta perfección sin duda en Platón es inevitable relacionarla con la belleza como esto que tiene un estatus ontológico de lo que no carece y de lo que tiene más preeminencia de ser. Y eso se va a ver luego con Descartes, evidentemente. Él dice, bueno, ¿quién es el que tiene el grado máximo de ser y es perfecto? Dios, evidentemente. Pero a partir de ahí él hace y deshace, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero aquí lo voy a un poco mencionar. No es casualidad que Platón considere la idea de lo bello en relación a la diferencia de la que participan las cosas que carecen de belleza, puesto que este es uno de los géneros supremos por los que el mundo antiguo ha concebido el mundo suprasensible como aquel cuya naturaleza contiene la realidad más elevada de todas. Precisamente esa línea la han seguido todos aquellos que no solo intentaban establecer una jerarquización del ser, sino también una rigidez de las formas inteligibles sin considerar seriamente los entes en su manifestación. Pensar lo absoluto como algo real, pero que al mismo tiempo está alejado de la particularidad del sujeto que la piensa, excluye la idea de diversidad de la que sin duda participan muchas cosas de las cuales son reales. O sea, muchas cosas que de repente son reales y no son absolutas, no pueden quedar fuera, o sea, no pueden quedar separadas de esto absoluto, no pueden quedar separadas. O sea, si yo pienso esto absolutamente real y bueno que está alejado de estas cosas, que no son absolutas, pero son reales, estoy viendo esta como no real. Y lo que está diciendo Platón es que aunque no tengan esa misma calidad, no son más reales unas que otras. El problema de no reconocer la diferencia es forzar la combinación de las formas que no se comunican en su incompatibilidad. El problema de no reconocer la diferencia es que forzar la combinación de las formas que no se comunican en su incompatibilidad produce discursos falsos. Se dice lo que no es como si fuese. En el contexto en que se enmarca la figura del sofista, como ese que identifica el todo con lo uno, que todo es una sola cosa, y en el cual no habría posibilidad de pensar la diferencia, se piensa como idéntico lo que en realidad se inscribe en lo diferente. Problemazo, que eso después mucha gente lo discute. Y bueno, el universo está lleno de inmensidades, de fragmentos que tienen una dignidad ontológica y requieren ser tomadas en serio para comprender lo que es en su totalidad, no solo parcialmente. Porque si solo comprendemos una sola cosa, si solo consideramos una sola cosa y no los infinitos fragmentos que tienen su dignidad, solo comprendemos esa sola cosa, la comprendemos solo parcialmente. Platón dirá que la calidad ontológica del ser no difiere de la del ser. Perdón. Platón dirá que la calidad ontológica del ser no difiere de la del ser. La naturaleza de los objetos, de los cuales no son muchas cosas, es tan real como los entes que sí tienen otras variedades y otras características, ya que la naturaleza de diverso, de lo diferente, mostró ser real. Todas las partes de las que participan de ello no están siendo menos que su forma suprema como diferencia. Es interesante que al llegar a esta afirmación, Platón no solo se oponga a Parménides, sino que se introduzca en una discusión que atraviesa a todo el pensamiento filosófico casi hasta la contemporaneidad. Todas las discusiones que Marx se plantea respecto de la vinculación entre el pensamiento y la acción responden a una necesidad crítica que ya Hegel había dejado de tarea: el modo en que la filosofía responde a los problemas de la vida social en la historia y su respectivo despliegue en la actividad del hombre. Hegel dirá que la filosofía debe hacerse ciencia, una episteme muy similar a la que Platón ya sugería en el Sofista, dialéctica. De esta manera, la tarea del filósofo no solo consiste en discernir las formas y su diferencia, sino también cómo ellas se comunican entre sí y cómo el mismo hombre se vincula con ellas en la práctica, en la vida. No solo vale únicamente distinguir las ideas, pues
como lo indica Platón, intentar separar todo de todo, aparte de ser un descuido, es sobre todo algo propio de varón eternamente inculto y no filosófico. Esto sería concebir la vida solo en cuanto a la separación de los múltiples elementos que se diferencian entre sí. Más adelante Platón afirma que el más acabado oscurecimiento de todo razonamiento consiste en separar cada cosa de todas las demás. Y es significativo que filósofos que tildaron de oscuros como Hegel o Heráclito se hayan dedicado a pensar una categoría que por naturaleza el entendimiento tiende a dividir en dos, lo contradictorio. De algún modo, también Platón anticipa esto al postular el razonamiento como un cierto género de ente, porque sin este también nos faltaría lo máximo que es la filosofía. La filosofía no pretende explicar la realidad solo por gusto. Ella responde a una realidad ante la cual el hombre se siente perplejo, y perplejo en el sentido de asombrado, y asombrado viene de la palabra trauma. Trauma, ¿verdad? Trauma. El trauma también produce asombro, definitivamente. La naturaleza del discurso filosófico está determinado por el desconcierto ante la aporía. Que se encuentre regocijo, como yo, como Platón, en las argumentaciones sutiles y bellas, como lo hacían los filósofos, es solo un elemento afectivo que se añade a la complejidad de la vida. Del mismo modo en que Platón afirma que aquellos enunciados con orden y declaradores de entes reales armonizan, también Hegel intenta darle unidad a una realidad concebida como fragmentada. Si esto no tuviese y una cohesión y no se refiriera a algo existente, se trataría de un relato carente de existencia, obviamente, ¿no? Esto tengo que escribirlo mejor, se trataría de un relato que no lleva nada. Si se ha admitido que lo que existe se comunica con el ser, entonces el intelecto razonante propio de la filosofía para escudriñar. Entonces el intelecto razonante propio de la filosofía para escudriñar las antinomias de la propia razón y su mundo celeste debe tener un aterrizaje en el plano terrestre real y tangible. Al mismo tiempo, este debe tener la claridad de contextualizar los hechos dentro del tiempo y el espacio, al cual responden los fenómenos que se acontecen, pues los particulares no aparecen aisladamente en abstracto. Su ser participa del género en que se inscribe. De esta forma, Platón explica que esa voz discursiva se manifiesta en dos géneros, el verbo y el sujeto. Esto no se trata de un simple orden gramatical. Consiste en comprender el modo en que se hace explícito el contexto de lo real, una acción y un individuo que la ejecuta. Pero hacer esto no es posible sin un lenguaje, pues este posibilita que el diálogo interior sea expresado y compartido en sonidos articulados de tal modo que se signifiquen que signifique la afirmación o la negación sobre algo. Platón señala que cuando ese proceso emerge desde la interioridad silenciosa, en la conversación que el alma tiene para sí misma, para sí, se medita en la capacidad que tiene ella para formar juicios sobre la realidad. Pero como ésta solo se deja guiar por las representaciones que recibe de las sensaciones, la experiencia mental del sujeto está mediada necesariamente por la imaginación. Y ojo, porque aquí esta es una idea importante, ¿no? La idea de imaginación va a ser que también se describe como fantasía. Entonces aquí vamos a ver un encuentro fascinante de estos conceptos de la imaginación y la fantasía y cómo estos, aunque parecen completamente fuera del conocimiento estricto y riguroso, tienen una dignidad que hay que atender. En ese sentido, la facultad imaginativa es vital para la actividad del hombre como forma de producción, puesto que lo imaginario es propio de aquello que no existe en la realidad física, y por eso mismo tiene la condición potencial para advenir al ser. ¿Se entiende esto? A ver, simplemente es que aquellas ideas que no forman parte todavía, o sea, cuando yo invento algo nuevo, algo nuevo no existe en la realidad, pero lo puedo inventar gracias a la imaginación. Y esa es la capacidad, la potencia que tiene algo para hacer. Platón, eso lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos aquí.
Platón considera que aún produciendo imágenes mediante el arte imitativa, esta no produce realidades individuales. Así se evita reducir la realidad de aquello que se conoce como verdad, pues incluso la representación de una información falsa que se manifiesta tiene un estatus ontológico afectivo. Aun si el contenido de esto no corresponde con algo verdadero, lo que genera se expresa y se siente efectivamente real. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí se rescata la idea de tradición y la idea que muchas veces se ha menoscabado de en cuanto, bueno, X, no sé, una persona que cree en San Benito, que esto por ejemplo yo lo critiqué mucho y lo estoy viendo ahorita y posiblemente cambie un poco de opinión. Una persona que cree en San Benito, y a lo mejor San Benito no existió, no tenía ningún tipo de poder, pero lo que produce esto, produce cosas reales en la persona. A ver, no es que San Benito tenga un poder real, es que la relación en que la persona concibe a esta representación, a esta imagen, produce algo real. Produce cosas, produce que la persona de repente se mueva, produce que la persona padezca algo, haga algo. Entonces, en este sentido, hay que considerar estas cosas. Del mismo modo en que el hombre que no posee un conocimiento acabado de la música que escucha, todavía puede identificarse con los movimientos de aquellos quienes producen la música. Ese individuo que está en el ámbito de la opinión acerca de un tema lleva consigo las cualidades para adecuarse a la expresión del sentimiento que se comparte en aquellas figuras y representaciones que se producen con las artes de lo fantástico, la realización de la potencia que alberga el ser humano en su imaginación. Es interesante que, estándose ello en el mundo de la fantasía, Platón las considera como elementos que constituyen realidades específicamente, elementos que configuran las particularidades que distinguen la identidad de los pueblos y las naciones, dirían Vico, Hegel y Marx. Allí yace el aspecto de la cultura en la que interviene la producción imitativa que, res- que representa las características. Allí yace el aspecto de la cultura que interviene en la producción imitativa que representa las características de aquella imagen que se pretende conservar lo más posible. Platón distingue a esta última de otro tipo de mimetismo que no le interesa preservar la esencia de las cosas que son en realidad, con la distinción en que las esfigies, las imágenes, las figuras que antes tenían el estatus fuera de lo real, para este momento tienen la misma existencia que los objetos concretos y manifiestos. Entonces aquí, qué evolución de Platón, ¿no? Cuando habla de las figuras de la caverna, habla de estas imágenes y estas sombras de la caverna como cosas que no son reales, a este momento sí son reales. Que sean verdaderas o no es diferente. Eso es diferente. Pero las figuras, las formas y las sombras son reales. Si bien el motivo de esta investigación contempla una definición última del sofista como aquel que simula sobre sí mismo, todavía resulta clave la identificación del arte figurativo mediado y producido por instrumentos a la luz del presente escrito. De ello hablan precisamente las manifestaciones, de ello hablan precisamente las manifestaciones culturales que involucran despliegue, desplazamiento y desarrollo como lo son la música y la danza. Respecto de estas expresiones del espíritu de cada época, resulta significativo que Platón distinga entre los imitadores que contienen conocimiento sobre su actividad mimética y los que no tienen en absoluto. Los primeros son aquellos que tienen conciencia de la figura que están enarbolando, mientras que los segundos no podrían proyectar ninguna cosa que no conozcan propiamente. Esto es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, porque precisamente Platón está criticando la figura del sofista como aquel que pretende ser o dar la imagen de algo que no es, pero deja de otro lado una gente que también pretende dar la imagen de algo, pero lo hace bien. Eso es muy interesante. O sea, sí lo logra hacer. Lo logra hacer porque conoce de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Esto último Platón lo clasifica como lo clasifica como el sofista. Cónchale, me perdí. Esto último que Platón lo clasifica como el sofista, solo se podría reducir a la opinión. Lo que intenta hacer, pero no lo conoce, y sabe que no lo conoce, pero es digno de rescatar del otro que atiende a una simulación documentada, que sí sabe, que es erudito, como registro de la historia de su mundo representativo. Cabe preguntarse en qué nivel está este simulador erudito respecto al que sabe que no es sabio, pero aún así lo imita irónicamente. Resulta llamativo en relación a aquella famosa afirmación de Sócrates en la que declaraba su asombro ante un descubrimiento nuevo que lo hacía consciente de las múltiples cosas que no sabía, y el recurrente símil del maestro de Platón a los sofistas. Muchas veces se comparaba a Platón con un sofista porque él realmente es como que no era el tipo que se las sabía todas realmente. Pero lo interesante era como él discurría su pensamiento, ¿no? Sin embargo, las distinciones que Platón marca en el diálogo discutido hasta ahora sitúan con más precisión a los opinadores irónicos lejos de Sócrates, ya que ellos pensaban su producción meramente humana, separándola de lo divino, inmutable e imperecedero que también se encuentra en el alma. Ellos están separando, los opinadores están separando eso, eso del alma. Y, o sea, no se puede separar del alma porque el alma precisamente tiene esto, o sea, no se puede separar estas cosas que son inmutables de, de lo que no lo es. Evidentemente hay que distinguirlo, pero por eso no hay que separarlos, y ahí es donde viene, esto lleva a desgarrar el contenido de la forma. Separar el contenido de la forma, por más que presentemos la forma como algo, si la forma no encierra un contenido, no vale para nada. Sería como pensar al hombre sin su esencia. Esa crítica Hegel la plantea del siguiente modo: no un contenido aislado respecto de una individualidad externa, sino un contenido universal, macro, que contiene en sí mismo a la conexión múltiple, a lo particular. Por estas razones, la lectura del sofista es tan innovadora respecto al propio devenir del pensamiento filosófico y su aterrizaje en la filosofía de la praxis. El ejercicio que hicieron pensadores como Marx, Hegel, al cuestionarse la imposibilidad de coexistencia entre la multiplicidad de la vida y una concepción monolítica, estática y fija, que fija el entendimiento, es un trabajo similar al que Platón desarrolla en el Sofista, especialmente respecto a dos ideas centrales que son el movimiento y la diferencia. De un lado, lo diferente es un género fundamental sin el cual no sería posible reconocer la diversa manifestación de la naturaleza del mundo en su totalidad y la relación necesaria e ineludible con el sujeto que la experimenta y la conoce. Por otra parte, el espíritu de la filosofía participa del cambio en su esencialidad negativa, en en el sentido en el que lo, en el sentido de que a lo largo de su historia los conceptos y las maneras de pensar se han movido y transformado. A pesar de la tradición, el pensamiento filosófico no es realmente un tipo de conocimiento fijado, sino que es propio del devenir espiritual al que responde cada comunidad argumentativa. Espero que les haya gustado esta exposición sobre la filosofía, el espíritu de la filosofía en la praxis, en la realidad, y nos vemos en otra oportunidad.